Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy hablamos con el doctor Julián Santiago Cortés Salina. Él es médico de la Cruz Roja Colombiana. Aquí lo ven ustedes en pantalla. Doctor Julián, ¿cómo me le va? Bienvenido. ¿Qué tal, ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lina. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Doctor. Oiga, Lina, una vez se le da rabia, pero una rabiecita así de vez en cuando, un mal genio, por decir algo. Pero hoy vamos a hablar es de la rabia como enfermedad. Del virus de la rabia. Del virus de la rabia. ¿Eso Sí. qué es? ¿Cómo se pega? ¿Cómo se transmite? ¿A quién le da? Buenos días. Eso entre otras cosas. Buenos días, Aníbal. Si tiene Gracias por vacuna la o pregunta. no. Bueno, muy bien, pues efectivamente del virus de la rabia hay que conversar porque circuló por mucho tiempo en el mundo y ha generado muchísimos problemas y sobre todo tiene mucha mortalidad. Casi el 100% de la mortalidad, es decir, después de que alguien se infecta con rabia y llega a tener síntomas, la mortalidad es de casi el 100%. Afortunadamente, el control en el mundo, gracias a la vacunación y algunas estrategias que vamos a conversar más adelante, el control de este virus ha sido muy bueno y en Colombia tenemos muy pocos casos de rabia, precisamente porque hemos sido muy cuidadosos con ese control. Así que, pues, esa es como parte de la invitación. Doctor, estamos hablando específicamente de un virus, no de la emoción, sino del Exacto. virus que transmiten algunos animales y que en los humanos es letal. ¿Qué animales pueden transmitir la rabia? De acuerdo, y el nombre del virus, precisamente del virus de la rabia, viene de que algunos animales, incluso humanos infectados con el virus de la rabia, pueden exhibir comportamientos que se podrían ver como rabia, como por ejemplo pues estados de alteración, de cólera, la salida de espuma y de baba por la boca. Pero respondiendo a la pregunta de Lina puntualmente, la causa más frecuente de los animales que más frecuentemente transmiten el virus de la rabia son los perros y gatos, digamos de los que más comúnmente tenemos en el entorno con el cual convivimos. Sin embargo, algunos otros como por ejemplo los zorros, los lobos, otro tipo de animales silvestres y en especial los murciélagos, que de pronto son animales con los que podemos tener algo más de contacto, en especial en zonas rurales, también tienen la capacidad de transmitir el virus de la rabia. Y si bien pues vacunar a un perro o un gato es relativamente está un poco más al alcance, entenderán que vacunar a un murciélago no es algo que se puede hacer fácilmente, entonces nos pone en un escenario epidemiológico un poquito más complejo, pero también tienen la capacidad estos otros animalitos de transmitir la rabia. Incluso algunos bovinos y equinos, como caballos, vacas, estando infectados, tienen la capacidad, en caso de morder a un humano, también tienen la capacidad de transmitir la rabia. Doctor, ahí nos dice usted varias cosas, pues todo, pero el tema de los murciélagos, cuando la gente va de pronto a estas zonas rurales y ¿cómo podría transmitir un murciélago la rabia a un ser humano? ¿Lo tiene que morder o no sé si de pronto por los orines o no sé? ¿Cómo se puede transmitir? Súper buena pregunta. Básicamente hay tres formas en las que el contacto con el animal infectado nos podría transmitir el virus, y es la mordedura, el arañazo o la lamedura, ¿sí? Si el animal lame una herida que tenemos abierta o una zona de mucosas, como por ejemplo la boca, el área genital, eso nos pondría en cierto riesgo de exposición. Si bien la mayoría de los murciélagos que tenemos en circulación en Colombia son frugívoros, es decir, comen fruta, también contamos con especies que muerden animales, y aunque lo más frecuente es que muerdan animales como el ganado, en especial bovino, quizás por accidente o por alguna otra razón, también existen casos de mordedura de murciélago directamente a humanos en Colombia. Y eso nos pone efectivamente en riesgo de transmisión de rabia. Entonces, tanto con murciélagos como con otros animales, perros, gatos, zorritos, etcétera, el riesgo está en mordeduras, lameduras y arañazos. Cualquiera de esos tres nos va a poner en un escenario de riesgo de transmisión de rabia. Doctor, hablemos del esquema de vacunación para poder contrarrestar los efectos de una mordedura de un animal que ya tiene rabia. Súper buena pregunta, y ahí va a estar la clave del control de esta enfermedad. No solamente en la vacunación de los animales, sino también en la vacunación de los humanos, y lo vamos a hablar en esas dos partes. En general, nuestras mascotas deberían estar todas, el 100% de ellas, vacunadas contra la rabia, en especial en el caso de perros y gatos. Hoy vacunar a los perros y gatos contra la rabia es muy sencillo, es gratis en la mayoría de las, digamos, en los programas de control de rabia de naturaleza pública, y es una gran invitación a que prevengamos todo este tipo de exposición y de infección por el virus de la rabia, teniendo a nuestros animales previamente vacunados. Es parte fundamental, y la amplia vacunación de estos animales ha ayudado a que hoy en Colombia prácticamente no hayan casos de transmisión por perros, pero todavía nos queda un terreno muy grande por recorrer.
Y ahora, después de que un ser humano ha sido expuesto a la rabia, es decir, cuando me mordió un perro, me mordió un gato, no sabemos si ese animal está contagiado de rabia, porque podría estar contagiado incluso sin tener síntomas. Después de que me expuse al perro, al gato, al murciélago, a la vaca, etcétera, y tuve heridas, es súper importante que todos consultemos a un centro hospitalario porque deben ser evaluados por un médico que, con base en unos parámetros, decida si usted necesita o no necesita vacunación contra la rabia. Porque si bien hay algunos casos que no necesitan vacunación, la mayoría de los casos sí. En especial cuando son heridas en zonas de alta sensibilidad, como por ejemplo las manos, el cuello, la cara, y no son infrecuentes, tal vez en niños o en personas que manipulan animales, pues las zonas que más están expuestas van a ser las manos, la carita en el caso de los niños, o en algunas ocasiones los miembros inferiores. Entonces la invitación es a que cuando tengan este tipo de heridas deben consultar. El médico debe hacer una notificación y debe evaluar si usted necesita vacunación, porque la vacunación en los humanos es útil incluso después de sufrir la herida, O sea, pero que es por mejor cierto tiempo. cuando se recibe la mordedura, se requiere la vacunación en humanos. Exactamente, siempre Y en animales previo, obviamente, a las mordeduras. En animales es previo y Adquirir el cuando virus. los animales están vacunados previamente, eso disminuye el riesgo de que el humano que tuvo contacto con ese animal requiera vacunas, suero, entre otras cosas. Y ahora que menciono el suero, pues esa es otra de las cosas que hace que sea muy importante consultar a urgencias, porque podría usted requerir vacuna, pero podría además requerir suero, que es como el antídoto, comillas, después de haber sido expuesto a un animal que lo pone en un riesgo, digamos, moderado o alto, entre comillas, de haberse expuesto al virus de la rabia, o quizás animalitos callejeros o cuyo estado de vacunación pues no podemos del todo tener muy claro para garantizar que no nos vamos a infectar. Doctor, ¿la vacunación en humanos es normal? ¿Una vacunita ahí normal? Porque he escuchado eso sí ya, que en el ombligo y que son 7 inyecciones, no sé si es que es mito o no, porfa. Súper buena pregunta. Hay dos tipos de, comillas, dos tipos de inyecciones que van a necesitar este tipo de personas expuestas a la rabia. Una es la vacunación y el otro es el suero. El suero antirrábico, que es el que les mencionaba como el antídoto, va a tener que ser aplicado alrededor de la herida, entonces depende de dónde haya sido herido. En el caso, por ejemplo, de las heridas en la cara, entonces puede ser que requiera algo de inyecciones alrededor de la herida, que sería el caso del suero. Lo bueno es que la minoría de las heridas por accidentes rábicos o por mordeduras requieren este tipo de inyecciones. Y lo que más comúnmente se va a requerir, que es la vacunación, está dividida en varias dosis. Hay esquemas de 5 y de 7 dosis que se van a tener que recibir el primer día y repetirse el tercero, el séptimo, el 14 y el 28. Y es importante completar el esquema completo porque no es suficiente con una sola dosis, sino que va a requerir de múltiples inyecciones o de múltiples vacunitas a lo largo de 28 días. Pero es en el brazo. Es en el brazo una vacuna común y corriente. También podría ponerse en el muslo, pero no más que eso, no más que eso, nada de raro. Doctor, aquí Lorena nos pregunta a través de nuestras plataformas digitales que a su gato lo vacunó el viernes que acaba de pasar de la triple felina. Y hoy hay una jornada contra la rabia. ¿Lo puede vacunar o debe esperar? Es probable que esa sea una pregunta más para un veterinario, teniendo en cuenta que estamos hablando del tiempo de vacunación de los gaticos, pero en general, después de los 7 días de la primera vacuna, se considera que esa vacuna ha iniciado actividad y que puede recibir otra, pero la pregunta puntual sí creo que sería para un médico veterinario. Doctor, déjeme preguntarle rápidamente por los roedores. Sí, ¿Ellos los pueden ratones, ratas. transmitir la rabia a los humanos? Claro que sí, y es muy buena la pregunta, es muy importante, gracias Lina, porque olvidaba mencionar a las ratas y a los roedores, y bueno, también están, digamos, en contacto con nuestro ambiente de manera frecuente. La mordedura, el arañazo y el contacto con la saliva de la rata también nos pone en riesgo de transmisión de rabia, y también se considera un accidente rábico, de tal manera que deberíamos tener en cuenta todas estas precauciones, en especial de consultar a urgencias. Y hay algo que es muy importante y que todavía no hemos, digamos, llegado al punto, pero quisiera abordarlo, y es la parte de los primeros auxilios en el caso de estas mordeduras o arañazos. Si bien potencialmente vas a necesitar ir a un servicio de urgencias, la atención inicial también es muy importante,
y está basada en realizar un muy buen lavado de las heridas. Y ahí no vamos a necesitar usar agua oxigenada, ni soluciones yodadas, ni desinfectantes comerciales, sino que la recomendación clave en el caso de estas mordeduras es lavar con agua y jabón, o agua y detergente en polvo, tal cual el detergente en polvo que usamos para lavar los baños o la ropa, está perfecto. Y eso nos pone en un escenario, digamos, bastante favorable, porque el virus de la rabia, el virus como tal, el microorganismo, es sensible a los jabones. Entonces, sin necesidad de usar desinfectantes o cosas, digamos, más complejas, la mejor forma de matar el virus en esa herida, a pesar de que, por supuesto, es incómodo y doloroso, va a ser lavar con agua y jabón. Lo mejor que puede hacer en casa o tal vez en el campo o en el entorno donde ha sido herido por un animalito es lavar con agua y jabón, y no una vez, sino 5, 6, 7 veces. Agua, jabón, estregar muy bien, lavamos con abundante agua, nuevamente jabón, nuevamente agua, y así de tal manera que entre más rápido controlemos al virus, pues más rápido se va a controlar la replicación en el área donde fue mordido. Doctor, me voy a volver un poquito, ¿el tema de la vacunación es para todo el mundo, no? ¿O es solamente si tiene como el riesgo, o si de pronto lo mordió algún animal en área rural? ¿O yo puedo ir mañana y digo, no, es que de pronto me voy de viaje y necesito que me apliquen de una vez la vacuna? Si bien en Colombia no lo tenemos del todo, no es frecuente, existe un esquema de vacunación de la rabia pre-exposición, es decir, para gente que no ha sido mordida. Pero para gente que ya ha sido mordida, y respondiendo puntualmente a la pregunta de si todo el mundo lo necesita, la evaluación que hace el médico en urgencias precisamente se va a enfocar en evaluar quién necesita vacuna y quién no. Pero eso es después de una exposición. Eso es después de una exposición, y eso va a depender de factores fundamentales, como por ejemplo, si el animalito que lo hirió estaba o no estaba vacunado, o si no sabemos si estaba vacunado, porque ocasionalmente lo más frecuente es que sea, por ejemplo, un perrito callejero que no podemos saber si está vacunado y que además es un perro que no vamos a volver a ver, entonces es no observable. Y con eso el médico va a empezar a juntar elementos, adicionalmente el sitio del cuerpo donde fue la herida, y vamos a empezar a hacer una evaluación de riesgo con una guía colombiana que está bastante bien establecida y nos dice simplemente, este paciente sí se vacuna, este paciente no se vacuna. Pero es difícil darles en este momento unos elementos de decirles, si está así no se vacune y si está así sí se vacune, porque eso corresponde necesariamente a una evaluación médica. Doctor, luego de haber sido de pronto víctima de mordedura por un animal que tiene rabia, que el virus entra en el organismo y luego es atacado por los médicos y con las vacunas, de alguna manera la persona se cura de esta afección, ¿queda alguna marca genética de que la persona padeció rabia, alguna secuela en el futuro o en el corto plazo? Depende de la etapa en la que hayamos abordado el virus. Después de que un humano ha sido herido por un animal que porta el virus de la rabia, hay unas fases que van a depender en el tiempo del avance que ha tenido el virus en el cuerpo. Inicialmente solamente está en la saliva del animal que ha quedado en la herida, posteriormente se va a replicar en los músculos que quedan alrededor, y luego de eso alcanza los nervios, que son los que llevan las sensaciones del cuerpo. Y después de que alcanza un nervio va a empezar a avanzar alrededor de 1 centímetro al día hasta llegar al sistema nervioso central. Dependiendo de la fase en la que logremos cortar el avance del virus, pues asimismo va a ser cortar el avance del virus, asimismo va a ser, digamos, la posibilidad de que quede alguna secuela o de evitar que aparezcan los síntomas. La clave está en evitar que aparezcan los síntomas, teniendo en cuenta que a partir del momento en que alguien manifiesta síntomas de la rabia, como por ejemplo convulsiones, desmayarse, perder la conciencia, alucinar, etcétera, etcétera, a partir de ese momento la mortalidad va a ser de más del 90%. Entonces la apuesta es brindar estos tratamientos y cortar el avance del virus o evitar que llegue hasta el sistema nervioso central. Doctor, ¿hay otro síntoma que se pueda ver aparte de esos? O sea, que como usted dice que le muerde aquí y le va subiendo, no sé, se le pone oscuro, morado, negro. No hay forma de verlo. Nada, hasta que no hay ya forma de verlo empieza hasta que alcanza el sistema nervioso central y manifiesta síntomas del sistema nervioso central. Doctor, para cerrar, recomendaciones. Por aquí nos pregunta Cristian que cuáles son los sectores por donde se hacen estas jornadas de vacunación contra la rabia. Los sectores por donde se realizan estas jornadas de vacunación, si la Cruz Roja las hace o dónde puede acudir la gente.
Es súper importante estar atentos a las redes sociales oficiales del distrito, teniendo en cuenta que es ahí donde se anuncian las jornadas de vacunación y los sectores, de tal manera que son itinerantes, es decir, van por diferentes sectores cada día y todos los días hay más de una jornada de vacunación gratuita para los animalitos. Como unos mensajes finales para tener en casa es: vacunen sus animales, prevengan este tipo de accidentes, en especial perros y gatos, que son los que más frecuentemente conviven con nosotros, y evite exponerse a otros animales que transmiten la rabia, como las ratas, los murciélagos, los roedores, etcétera, etcétera. Pero si a pesar de esas medidas de evitarlo, usted corrió con la mala suerte de exponerse a un virus de la rabia, quizás no sabemos si está en riesgo, lo mordió un animalito, lo aruñó, por alguna razón tuvo contacto, pues no escatimen esfuerzos en consultar a urgencias, tengan la oportunidad de ser evaluados por un médico, y precisamente la buena noticia de que hoy tengamos casi ningún caso de rabia es porque hemos sido juiciosos a través del tiempo en Colombia con estas medidas de prevención, así que es una invitación a que sigamos siendo juiciosos y a que sigamos previniendo la transmisión del virus de la rabia y evitando casos de mortalidad que de verdad son terribles. Doctor Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A Arriba ustedes, Bogotá. Aníbal, Lina, muchas gracias por la invitación, gracias a doctor. toda la audiencia. Gracias.